¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a entrevistar a una persona que radica en Monterrey. Su nombre es Angelina y ella es docente de secundaria. Ella nos va a hacer el favor de estar con nosotros esta noche. ¿Cómo estás el día de hoy, Angelina? Muy bien, muchas gracias y pues gracias por la invitación a esta plática. Excelente. ¿Sabes más o menos, o sea, por lo que estás aquí conmigo el día de hoy? Sí, tengo una idea sobre el tema. Es maltrato animal, entonces estoy pues ya lista para comenzar nuestra conversación en cuanto tú desees. Excelente, Heli. Perdón, Angelina. Platícame un poquito sobre qué es para ti o cómo definirías el maltrato animal. Para mí el maltrato animal es cualquier acción u omisión o negligencia que ponga en riesgo la vida de un animal o que le provoque daño o dolor y puede ser infligido tanto con la intención, a propósito, como también, como ya mencioné, por negligencia. Entonces, cualquier acto, omisión o, o negligencia que ayude o que provoque daños en un animal, para mí eso es maltrato animal. Excelente. Heli, ¿alguna vez has presenciado o sabido de algún caso de maltrato animal? He presenciado casos de maltrato animal, tal vez no tan cercanos. He presenciado en algunas redes sociales, en grupos que se dedican precisamente al rescate, en grupos que se dedican precisamente a esta labor, de varios casos pues, de animales que han sufrido tanto maltrato como negligencia. En mi caso personal, un, un caso que sí haya vivido es el de, por ejemplo, una perrita que yo rescaté hace ya unos 10 años aproximadamente. Me la encontré en la calle y la perrita sí tenía signos de maltrato porque tenía, a pesar, para empezar, tenía una condición de peso muy baja. La perrita estaba prácticamente en los huesos y también tenía alrededor de su cuello un cordón que supongo la persona que la tenía utilizaba para tenerla amarrada, que ya había llegado a causarle llagas en toda la parte del cuello. Este es el caso más cercano que he tenido a un caso de maltrato animal eh, provocado, por decirlo de alguna manera. A la perrita se le rescató, se le ha dado un hogar. Y en otros casos, pues tal vez perritos callejeros que a pesar de que no hay una persona responsable directamente de su maltrato, pues al fin de cuentas fueron víctimas de una negligencia en su cuidado, ¿no? Que por eso precisamente están en las calles exponiéndose ahora sí también a casos de maltrato mucho más fuertes, como muchos perritos que pues vemos todos los días en estos grupos de rescate, ¿no? Claro, y en este caso, antes de indagar un poquito más sobre pues, cómo has intervenido en este tipo de casos, me gustaría que platicaras de manera general si consideras que el maltrato animal es parejo en cuanto a, hablando de animales domésticos, en cuanto a gatos o perros, o cómo lo percibes socialmente. Creo que a pesar de que está bastante extendido en ambas especies, que son las más comunes que se tienen como mascota o como animales domésticos, claro, hay maltrato que se extiende, por ejemplo, a los caballos, a otro tipo de animales, pero en el caso de los perros y gatos, que son los que mencionas, creo que eso no está más generalizado. Sin embargo, sí pienso que hay una diferencia en cuanto a la vulnerabilidad. Yo creo que los perros, especialmente dependiendo de su tamaño, todavía pueden ser un poquito más eh, puede ser más difícil para una persona atreverse a maltratar a un perro porque puede haber también una respuesta más agresiva de una defensa del perro. En cambio, los gatos creo que en ese aspecto sí son más vulnerables. Sin embargo, yo creo que si nos vamos a las estadísticas, no creo que haya demasiada diferencia entre casos de maltrato a perros y casos de maltrato a gatos. Yo creo que sí son números o estadísticas que deben de estar bastante cercanas. Excelente. Y hablando un poquito sobre las estadísticas o experiencias o datos que nos puedas proporcionar en cuanto a Monterrey, en este caso tu localidad, ¿consideras Ujú. que el maltrato a perros en este ejemplo es indiferente si es de raza o si es de calle o consideras que es igual?
Considero que sí es de igual importancia o que sí así lo considera la gente. Más que de importancia, me gustaría que me dijeras, por ejemplo, en cuanto a números, por ejemplo, si es mayor el caso de violencia a animales no de raza, a animales de raza. Fíjate que no podría decirte una estadística en este momento porque no cuento con ella, pero a mi parecer los animales más vulnerables sí son los animales mestizos o los animales criollos, precisamente por las condiciones que muchos de ellos tienen de vulnerabilidad, de vivir en las calles, de ser abandonados. También se abandonan muchos perros de raza. Sin embargo, sí siento que hay más casos de abandono en perros de raza mestiza o de raza criolla. Por lo tanto, sus condiciones de vulnerabilidad aumentan y es posible que también aumenten las posibilidades de que ellos sufran maltrato. Aunque en el caso de las razas también tenemos un tipo específico de maltrato que se da mucho en las razas, en los perros de raza, que sería, por ejemplo, cuando los usan como para criar, que las perritas se convierten en máquinas de criar, de parir cachorros. Ese sí es un maltrato que es muy de nicho específico para las razas. Sin embargo, sí creo que en cuanto a Exacto. condiciones de vulnerabilidad, los perritos callejeros pueden, y los mestizos pueden tener ahí más probabilidad de ser afectados por esto. Sí, claro, y aparte, en este caso, como lo mencionas, creo que es muy importante también aclarar que la prostitución en perros endogámicos también es un tipo de maltrato que justamente un activista me comentó. También hablando de los perros mestizos, yo creo que se viraliza un poco más, ¿no? Es más común ver en redes, por ejemplo, personas que maltratan a perros en calle, como aquí en Jalisco, una mujer que aventó aceite a una perrita embarazada y gracias a ella se creó una ley en protección animal. Pero bueno, bueno, más bien avanzando a nuestra siguiente pregunta, quiero que me contestes si consideras que el maltrato animal es un delito o o para ti deberá ser nada más como una sanción administrativa. No, creo que es un delito. Definitivamente tiene que ser considerado un delito porque muchas de estas acciones o de este comportamiento revela un profundo, también revela un nivel profundo de violencia en el individuo y esa violencia no solamente puede hallar como objeto, como objetivo a una mascota o a un animal, eventualmente también se va a desplazar a otros aspectos y va a encontrar otras víctimas. Entonces, creo que ese tipo de conductas revelan mucho acerca de lo que un individuo puede significar para una sociedad y para mí eso es un peligro. El hecho de que un individuo maltrate a un animal o disfrute del dolor de un animal, está hablando ya de un perfil de una persona que puede realizar comportamientos antisociales en cualquier momento. Además de que, incluso si no lo realizara, el mero hecho de atentar contra la vida de un animal me parece ya más que suficiente para que eso se considere delito y para que se le otorguen penas que vayan conforme a la gravedad del delito. Claro, eso es muy, muy cierto. Antes de indagar en cuanto a tema criminológico y tema más social y en cuanto a perfiles de agresores, me gustaría que me platicaras, bueno, anteriormente mencionaste que tienes un perrito rescatado. Ujú. ¿Aún tienes contacto con este perrito? O sea, ¿aún está vivo contigo? Sí, sí, de hecho tengo aproximadamente 10 perritos rescatados y un gato. Como te digo, los demás los encontré en situación de calle, tal vez no en una situación tan evidente de maltrato más que el abandono y la negligencia, que son una forma de maltrato, pero esta perrita sí fue la única que encontré pues físicamente más vulnerable y aún está conmigo, obviamente ya pues aquí no sufre de ningún tipo de violencia, tiene aproximadamente unos 10 años Claro. conmigo y aquí están, tengo 10 perros rescatados y un gato. Entonces esa es la labor que he estado haciendo a lo largo de estos años también. Tanto yo como mi pareja, pues hemos tratado de encontrarles hogar a algunos animalitos. Evidentemente, pues también nos vemos rebasados porque no nos consideramos rescatistas en el sentido de que no lo hacemos tal vez a una escala tan grande como lo hacen algunas instituciones, pero dentro de lo posible, pues tratamos de cambiar la vida de algunos animalitos que encontramos en el día a día, ¿no? Claro, y aportar ese granito es la diferencia cuestión al resto. Sí me gustaría que me platicaras un poquito de manera general qué características, qué comportamientos has notado en tus mascotitas rescatadas
que les ha costado cambiar a lo largo del tiempo? Más o menos para medir el impacto que tiene una negligencia, un abuso, un maltrato, un abandono. Creo que el asunto de la desconfianza. Al principio, cuando yo encontré a esta perrita, ella no se me acercaba, tenía muchísimo miedo de acercarse a los humanos, se veía evidentemente bastante desconfiada, bastante insegura y le costó ir perdiendo ese miedo y el ir comprendiendo que no todos los humanos queríamos dañarla y no todos los humanos éramos malos. Ahorita afortunadamente se ha recuperado el 100%, es una perrita cariñosa, una perrita eh, que le gusta mucho convivir con las personas, pero al principio sí fue difícil porque sí los marca una situación de maltrato y entre más grave sea, es peor y más difícil de superar. Entonces, en este caso sí pude ver cómo ella desconfiaba de la gente hasta el grado de que ni siquiera se quería acercar. Yo tuve que acercarme a ella y prácticamente solicitar la ayuda de más personas que estaban allí para poderla rescatar, para poderla subir a mi vehículo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y en este caso, hablando un poquito más sobre algún vecino o algún familiar tuyo, ¿hay alguna otra persona en tu círculo que, aparte de tu pareja, que también ha tenido contacto con algún animal rescatadito de la calle? Pues varias personas de mi familia también han rescatado algunos perritos en situación de calle. Tal vez no tantos como mi pareja y yo, pero sí ha habido casos también en los que hemos rescatado perritos que, como te digo, ves en una situación de abandono. Entonces, ese es prácticamente el caso de maltrato que más nos ha tocado, ¿no? El abandono, la negligencia. Sí, y hablando justamente de, bueno, cambiando un poquito más del tema en cuanto a los delitos del maltrato animal, ¿consideras que debería sancionarse de la misma forma que otro tipo de delitos o no? Bueno, creo que ahí la pregunta puede ser un poquito difícil de contestar en el aspecto de que hay muchos tipos de delitos. Incluso en los delitos ejercidos contra humanos, por ejemplo, hay muchos que son muy diversos y que no son equiparables unos con otros. En el caso del maltrato animal, pues depende, o sea, a qué tipo de delito lo vamos a equiparar. Si lo que me preguntas es si pienso que debería tener penas severas, pienso que sí, sí debería tener penas severas y no solo multas, y no solo penas administrativas, sino pienso que debería de tener años de cárcel, que en algunas legislaciones afortunadamente ya se contempla. Algunos casos de maltratadores ya están pagando penas de cárcel y a mí me parece perfecto y creo que eso es lo que se necesita junto con una concientización social también para frenar un poco los casos de maltrato animal. Sí, es verdad. Y yo, hablando un poquito más de esto, agregando como paréntesis, yo intentaba como hacer una ponderación en cuanto a los delitos, hablando con la activista, donde yo le comenté a ella que, por ejemplo, el abandono de un menor de edad, de un niño, y el abandono de un perro, si bien no es igual, ambos son seres inocentes que dependen de alguna persona. Tristemente, en mi estado, al menos, ella me comentaba que hacer una denuncia para que se ejerzca las leyes penales contra un maltratador de animales es muy difícil porque primero hacen una visita, ven las condiciones del animal y luego los encargados de estos vuelven a visitarlo después de 2, 3 años, entonces no le dan un seguimiento justo y las personas quedan impunes. Entonces yo sí considero que sí es importante que se equipe como al mismo importancia, tal vez no podemos ponerlo al mismo nivel, pero sí tenemos que darle como la importancia. Entonces, sí, nada más como paréntesis agregué esta nota. Sí, Mm, fíjate que a mí lo que me parece aquí en este punto es que también eh, hace falta seguimiento porque hace falta, evidentemente, que haya un presupuesto de las autoridades destinado para eso. Y a veces es difícil incluso seguir los casos, por ejemplo, como mencionas de niños, porque el sistema está un poquito saturado, lamentablemente. Entonces, sí es una cuestión un poquito difícil también, porque se necesita presupuesto para destinarle también a estos casos de seguimiento de los animalitos. eh, y ahí es donde creo yo que hay este freno que a veces impide que se haga justicia o que se logre mejorar las condiciones de muchos animales. Entonces hay un punto que puede ser un poco pedregoso para las leyes y para los activistas y quienes defendemos los derechos de los animales, ¿no? Claro, pero por lo menos ya se está haciendo un avance de manera lenta. Hace no mucho leí que ya estaban haciendo el primer levantamiento de un cadáver de un perrito, lo cual es increíble, que la parte de la medicina forense también involucre ya animales, lo cual es fantástico. Ahora sí me gustaría que me comentaras desde tu percepción qué perfil mental, social, económico
o emocional crees que tiene un agresor de animales? Creo que no existe un solo perfil en el caso de un delincuente o en el caso de un agresor como los maltratadores de animales. Puede haber ciertos patrones que pueden influir o que pueden repetirse, pero no hay un solo perfil específico. Puede haber casos en los que traigan algún problema de una infancia violentada y que esa violencia la repliquen en los seres más vulnerables. Puede haber casos en los que es mera ignorancia. Por ejemplo, en los casos en los que las personas en los ranchos matan lechuzas o las maltratan porque dicen que son brujas. Este caso es un caso 100% de ignorancia. Pero tenemos otros casos en los que no se puede explicar bajo esa premisa, sino que también puede haber problemas psiquiátricos ya más severos, puede haber también alguna situación de otro tipo o a veces pueden ser incluso combinados estos factores. Entonces creo que así como no hay un solo tipo de agresor en el caso de la violencia contra humanos, tampoco creo que haya un tipo de agresor en la violencia contra los animales. O sea, puede ser de cualquier estrato social, puede ser de cualquier edad. Hemos visto niños agresores, hemos visto adultos agresores, hemos visto mujeres agresoras, hombres agresores. Creo que cada caso es diferente y creo que para combatir el maltrato animal entonces se debe combatir desde distintos puntos, ¿no? Empezando por la concientización, por un tema de cultura, de educación en los niños eh, y terminando también pues con mayores penas, que al fin de cuentas sirven como un disuasivo en la mayoría, o deberían de servir como un disuasivo en la mayoría de los casos. Y pues también la salud mental, ¿no? Que la salud mental es algo básico y que pues está presente en cada aspecto de nuestra sociedad. Y cada fallo que surge de repente en el orden social casi siempre tiene alguna causa de salud mental detrás. Entonces creo que es multifactorial. Puede haber distintos tipos de agresores y puede haber distintas causas Ujú. también. Sí, sí, has tocado un punto muy interesante que me gustaría que también me comentaras en cuanto a, ahora es como una respuesta en cuanto a la percepción social. ¿Crees que hay una diferencia si el maltratador es un hombre, mujer, un adulto o un menor de edad? Creo que afortunadamente ya se está condenando muchísimo más los casos de maltrato animal, algo que antes no se veía. Ahora son mucho más visibilizados, hay muchísima más condena social y no importa si sean niños, adultos, ancianos, creo que la reacción social sigue siendo de indignación, lo cual me parece un asunto muy, muy positivo. Ya no se ven tantos casos de comentarios de, bueno, son niños. No, creo que ya la gente está empezando a, a tratar de exigir responsabilidad a los maltratadores, Ujú. sean de la edad que sean, ¿no? En el caso de los niños, pues también hacer responsables a los padres, que en este caso pues tienen también una parte importante del trabajo de guiar a los niños en su comportamiento hacia la sociedad y hacia los animales, ¿no? Entonces, creo que socialmente hablando, la condena social y la exigencia ya son mayores, sin Ujú. importar la condición del agresor. Sí, eso es verdad. Sobre todo el ruido que se hace en redes sociales es increíblemente. También es algo triste porque una noticia de un maltrato animal se puede viralizar por semanas, pero luego no se le da el seguimiento porque se olvida. Es muy rápido eso. Eso está Exacto. muy Y triste. además, el punto es este, que la condena social existe, pero por ejemplo, si es un niño el agresor, pues las leyes no pueden actuar de la manera en que nos gustaría a todos. Entonces ahí también hay un freno. La condena social Ujú. es pareja, pero a lo mejor a la hora de las sanciones pues la ley sí hace diferencias. Entonces, ahí ese es otro punto también a tomar en cuenta. Para la sociedad puede haber una diferencia entre la mujer, el hombre y el niño, pero para la ley siempre les ha habido. En cualquier tipo de delito, siempre hay una diferencia entre los delitos cometidos por menores y los delitos cometidos por adultos. Sí, eso sí. Y en cuanto a, de manera social, ¿crees que hay un impacto llamar a alguien violento, agresor, loco o malvado solo por maltratar animales? Puede ser, el impacto existe y está, y cada vez es mayor. Puede que algunos lo consideren tal vez algo excesivo o que obligas al individuo a estar más
separado de la sociedad, como que lo alejas más. Sin embargo, pues al fin de cuentas, es un resultado del hartazgo de la gente frente a estas situaciones y de la idea de que, ok, si no exigimos o no levantamos la voz, pocas probabilidades hay de que este individuo tenga un castigo. Y cuando la autoridad está ahí para brindar la sanción que se requiere, entonces podemos decir que el problema se soluciona de la manera que debe de ser. El problema es cuando las autoridades no están ahí para hacerlo y eso ya puede derivar en otras conductas que pueden ser mucho más graves. eh, y estoy hablando de que puede haber incluso hasta linchamientos mediáticos, eso los hay, o de otro tipo contra los agresores. Entonces sí creo que es necesario que existan vías para castigar las agresiones y que se respeten esas vías, porque si no, pues creo que pueden derivar en problemas de otro tipo. Sí, eso también es muy cierto. Y ya casi por último, antes de finalizar, me gustaría que me comentaras qué crees que necesita la sociedad, en este caso tanto Monterrey como México, para prevenir el maltrato animal, pues, en nuestro país. Penas más severas, pero leyes bien pensadas, porque está, por ejemplo, el caso de los animales de los circos, que en teoría y en papel era una muy buena ley, pero a la hora de llevarla a la práctica, de la entrada en vigor de esta ley, no sabían qué hacer. Muchos de estos animales tuvieron que ser sacrificados porque no había dónde reubicarlos. Entonces, si no hay un plan detrás y si una ley no está estructurada, puede hacer más mal que bien. Por ende, creo que sí deben de haber leyes más severas, penas más severas, pero leyes mejor elaboradas, que cuenten evidentemente pues con la asesoría de personas que son expertas en el tema, activistas, pero también veterinarios, etcétera, porque a veces también se desdibuja un poco la línea entre qué es maltrato y qué no es maltrato, qué es negligencia y qué no es negligencia. Entonces se debe de establecer lineamientos bien claros para que no haya lugar al margen de error y para que cuando se otorgue una pena, esa pena vaya de acorde al delito que se ha cometido. Excelente, pues Heli, muchísimas gracias por tu tiempo, una gran conclusión. No sé si hay algo más que te gustaría añadir, agregar. No, pues nada, que yo creo que estamos mejorando en cuestión de temas de maltrato animal. Hay cada vez más concientización, hay cada vez también más interés de los políticos en estos temas, pero te digo, también falta que sea un tema que ellos tomen en serio, porque también hacer leyes por hacerlos, pero sin todo el respaldo detrás de instituciones, el respaldo de un presupuesto destinado para estos casos, el respaldo de leyes bien estructuradas, entonces no serviría de mucho. Por lo tanto, se requiere pues ir avanzando en ese sentido, en el sentido legal y afortunadamente en el sentido de la culturización ya se están dando pasos agigantados en la educación también para las futuras generaciones sobre la importancia del respeto a los animales. Creo que se están dando pasos correctos, los pasos correctos en el camino de un futuro libre de maltrato animal, pero todavía nos falta. Sí, eso es muy verdad, y sobre todo con nuestra gran fauna que tenemos en México, que la verdad es muy amplia, y el maltrato animal en general es algo que sí debe tratarse con educación, la verdad. Así es.